Colombianos, yo les quiero manifestar que en mi gobierno toda esa muchachada que tiene deudas con el ICETEX, especialmente el 1, el 2, el 3 y los pobres del 4, que son más o menos 700.000 jóvenes que por sus circunstancias económicas les tocó financiar su universidad con deudas, con créditos del ICETEX. Y esa sumatoria, ese volumen de dinero, sube a 7 billones de pesos. ¿Qué vamos a hacer? Empezar a saldar. Escuchen, muchachos, empezar a saldar es empezar a cancelarles las obligaciones para que no tengan que pagarlas. ¿De dónde vamos a sacar la plata? De todo el despilfarro que están haciendo estos politiqueros en el Poder Ejecutivo. Yo le quiero comentar a todos los colombianos, por ejemplo, Presidencia de la República, Departamento Administrativo, gasta 4.350 millones de pesos diarios. Sábado y domingo también, días de fiesta, 24 de diciembre, 31 de diciembre, todos los días. Si usted suma eso, eso da 1.650.000 millones al año. Como ustedes pueden ver, es una cifra abusiva que han presupuestado estos politiqueros para que el presidente de la República viva como un faraón. Eso se va a acabar en mi gobierno. Toda la platica que ahorremos se va para abonarle a esos muchachos a las deudas que tengan con el ICETEX. Eso es lo que vamos a hacer en mi gobierno. Total de que tengan en cuenta, en mi gobierno los ahorros que hagamos en los gastos de funcionamiento del Estado se van a quitarle las obligaciones que ustedes tienen, muchachos, en el ICETEX. Hay otra tragedia que todos los muchachos que terminan bachillerato van a encontrarse para poder entrar a la universidad. ¿Y cuál es la tragedia? Que les van a hacer un examen de admisión. Y ese examen de admisión está diseñado para que solamente el 15% de los muchachos que terminan puedan entrar a la universidad. ¿Y por qué les hacen eso? Porque los politiqueros no ponen presupuesto en el rubro de educación. Entonces los someten al cupo, que no pase el examen. En mi gobierno, ¿qué vamos a hacer? Todos entran, todos los que terminen y quieran estudiar educación superior en las diferentes disciplinas, entran a la universidad. Y el primer año es la prueba de fuego que tienen para que ustedes demuestren su vocación, su esfuerzo y saquen unas calificaciones muy altas. Y los que califiquen con las más altas notas son los que irán a seguir. O sea, el examen de admisión, que usted siga o no siga, no depende de un político, sino que depende de usted mismo. Eso es lo que vamos a hacer. Sobre todo me dirijo a la muchachada que va a empezar a estudiar en la universidad. Colombia tiene unas necesidades en su desarrollo económico, en su desarrollo profesional, en su desarrollo agropecuario. Sería muy bueno que antes de ustedes intentar inscribirse en una carrera específica, miren la demanda de empleo que van a tener, que tiene que estar totalmente coordinada con las necesidades del país. Y ustedes van a salir y van a conseguir trabajo inmediatamente, como me pasó a mí, que cuando yo terminé, al otro día tenía trabajo, porque había un déficit de ingenieros civiles. Y yo siempre quise, mi sueño, mi ilusión, fue ser ingeniero civil. Y eso es lo que quiero para toda la muchachada de Colombia, que apenas salga de la universidad, no se vuelvan ninis, que no siguen estudiando, ni estudian, ni trabajan, sino que desde el primer día, después de graduado, tengan su trabajo,
y empiecen a generar experiencia, que es esa acumulación de experiencia es lo que los hace tener unos mejores salarios. Y mírenme bien la cara, colombianos, y esos muchachos, a todos, me dirijo a todos, no les voy a fallar, no les voy a fallar. El programa de vivienda en mi gobierno, ¿cómo será? Actualmente hay programas de oferta de subsidios a la demanda, a los que están comprando. No es para el constructor, es para el comprador, seguirá igual. Seguramente podremos estudiar el incremento de los montos para que todos los colombianos sea más fácil comprar vivienda. Pero abriremos otra frente, que es la vivienda en el campo. Pero la vivienda en el campo tiene que ser una vivienda amplia, de por lo menos 60 metros cuadrados netos al interior, y que sea bella, que tenga diseño de autor. Actualmente quiero comentarle a todos los colombianos que estamos haciendo esa vivienda, la vivienda tipo, la vivienda modelo, en Piedecuesta, en el parque principal. Ahora, lo interesante, ¿cuánto vale? No se preocupen por cuánto vale. Van a pagar 250.000 pesos mensuales, ajustados con la inflación, más el 1% de tasa de interés. Escuchen, colombianos, 1% de tasa de interés. Es que todo el mundo puede comprar. No podemos regalar con el fin de amplificar la oferta, pero es un regalo tener una vivienda de 60 metros por 250.000 pesos, cuota mensual, ajustada anualmente con la inflación y con 1% de interés. Y hay que calcular si a los 15, 20 o 25 años la casa está totalmente cancelada. Ese tiempo se lo comunicaremos a todos los colombianos a su debido tiempo. Estamos terminando para sumar los costos y poder dar una cifra que sea sostenible, de un piso, para que puedan meter la moto, puedan tener los hijos, tiene depósito adentro y tiene un gran andén de 3 metros por el ancho del frente, para que por la noche puedan sacar lo que llaman una mecedora, un taburete, una mesita, y puedan disfrutar de una charla familiar. Los invito nuevamente a todos los colombianos que vayan y miren la casa, ahí los espero. Para mí, colombianos, el campo es la salvación de Colombia. Hoy tenemos 13 millones de hectáreas totalmente fértiles con riego desocupadas. Hay que poner a producir eso. ¿Cómo las vamos a poner a producir y de dónde sacamos la plata? Porque es que los politiqueros hablan paja, que voy a hacer, pero no dicen cómo ni de dónde sale la plata, ni esos politiqueros no tienen experiencia de nada, absolutamente de nada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a sacar una lista cuáles son los productos que estamos importando. Por ejemplo, el maíz. Creo que importamos como 6 millones de toneladas de maíz, imagine eso. Importamos trigo, importamos cebadas, importamos frutas de Chile, importamos hortalizas. Pero entonces vamos a hacer una lista, ¿cuál es el producto que importamos más? ¿A cómo nos lo venden? Hacemos un análisis de costos directos a cómo podría salir la tonelada de maíz producida en Colombia. Y escuchen esto, si en los Estados Unidos, voy a poner una cifra caprichosa, vale 1 millón de pesos producir una tonelada de maíz y desde la finca en los Estados Unidos, aquí
el transporte vale 200.000, llegará a Colombia a 1.200.000. Entonces vamos a ver cuánto vale con los costos colombianos producir la misma tonelada de maíz. Si aquí vale 1.500.000 pesos y traerla de los Estados Unidos y ponerla aquí en los centros de consumo 1.200.000, quiere decir que nosotros tenemos que entregarle al campesino, al mediano productor, al gran productor, 300.000 pesos por tonelada. Pues toca dárselos. Si el productor aquí en Colombia produce 1.000 toneladas, tocale 300 millones. ¿Cómo paga ese subsidio el campesino, o el gran productor, o el mediano productor? ¿Cómo lo paga? Cumpliendo con lo que dijo. Voy a producir las 1.000 toneladas. Si cumple con las 1.000 toneladas, quedó pago el subsidio de los 300 millones. Y con eso empezamos a sustituir importación. Y con eso empezamos que toda esa ciudadanía que esté en las calles aguantando hambre en zonas totalmente marginales de las ciudades, vuelvan al campo. Entonces, si tienen su casita en el campo y si tienen su trabajo en el campo, ¿quién se va a venir para la ciudad a sufrir los rigores del hambre, de la desnutrición, de transporte caro? Allá les vamos a tener en el campo todo lo que se pueda. Mi gobierno se va a concentrar en regresar al campo. Esa es la propuesta. Vamos en mi gobierno a regresar. La gente que quiera irse a trabajar va a tener trabajo en el campo bien pago y con su casita en el campo. Colombianos, muchos se quejan de todo el calvario que tienen ustedes cuando ejercen el derecho que tienen a la salud. ¿Qué está pasando? Que hay muchos intermediarios. Hay políticos con testaferros dueños de EPS. Imagínense ustedes, colombianos, un político con EPS. Hay políticos dueños de IPS, exalcaldes, exgobernadores. ¿Cuál es la intención de ellos? Pues robarse la plata de la salud. ¿Qué hace un político vendiendo medicinas? También hay políticos en eso. Esa sumatoria de ineficiencias son las que hacen que usted sufra una mala calidad en la atención de su salud. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer un análisis de costos directos e indirectos para mirar realmente cuánto es lo que valen los diferentes procesos de tratamiento, de exámenes, de radiología, de cirugía, para poder determinar unos precios que sean los reales. Y al sistema, como los colombianos nos pagan de contado, pues tenemos que pagarle a los prestadores de esos servicios, llámese médicos, laboratorios, clínicas, centros de salud, pagarles también de contado. Es totalmente inaudito que los colombianos le paguen al gobierno de contado o anticipado y el gobierno paga a los 2, 3, 4 años. Esa demora es también causa por lo cual nos cobran el doble o el triple de lo que vale. Pero yo quiero que piensen eso, al cobrar el doble, el triple, como la plata es finita, entonces los servicios que le ofrecen cuando usted llega a una solicitud de cirugía, ya en ese mes está agotado ese rubro, la ponen a esperar 2 o 3 meses. En mi gobierno vamos a acabar con eso. Yo sé de eso, yo sé sumar, yo sé restar, sé hacer análisis de precios unitarios, sé hacer análisis financieros, sé hacer análisis de depreciación, sé sacar valores presentes netos con una rata de rendimiento. Colombia ha sido sometida a más de 40 o 50 años de tráfico
de drogas alucinógenas, de estupefacientes. ¿Y por qué Colombia produce droga? Porque hay quien la compre. Entonces hay dos clientes, unos clientes internacionales y otros clientes de consumo interno, clientes nacionales. ¿Qué hay que hacer en mi concepto? Utilizar las herramientas capitalistas para poder acabar con la demanda. Si acabamos con la demanda, el negocio se acaba. Les voy a explicar. Si yo soy consumidor de droga y hay un distribuidor aquí al menudeo que yo le compro y el gobierno colombiano, como lo haría yo, meto a los adictos, después de hacer un censo, a los programas de salud, el Estado se compromete a darle la droga gratuita. Escuchen, a darle la droga gratuita. Si el Estado suministra la droga, como entrega otras medicinas para diferentes enfermedades, porque es que un consumidor de cocaína es un enfermo. Hay que desintoxicarlo y eso es a través de la tutela de un médico. Por eso hay que meterlo en el programa de salud. Y entonces, si no vuelvo a comprar droga, el que me la vendía, ese que me la vendía no vuelve a comprarle al productor por allá en los llanos, donde se esté produciendo. Puede ser en los llanos orientales o en el occidente del país. Entonces, si él no vuelve a vender, él no cultiva. Y si no cultiva, pues se acabó la oferta. Y si se acaba la oferta, se acabó el negocio de cocaína y de otras sustancias alucinógenas. Lo que pasa es que esto tiene que ser a nivel mundial. Pero en Colombia, para acabar con eso, es la única manera que hay de poder, que es matando la demanda. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque si seguimos dando plomo, gastando plata en glifosato, o erradicando manualmente, son millones y millones de pesos que vamos a gastar, más la violencia que se genera en estos sitios, más las muertes, todo lo que es la guerra de la droga sigue. Entonces yo los invito a esa reflexión. Acabemos con la oferta. Y la oferta se acaba incluyendo en los programas de salud a todos los que sean adictos. Nos quedaría por resolver la demanda mundial, la oferta que va a haber aquí en el mundo, pero eso tocaría que Naciones Unidas actuara en consecuencia. Es la única manera de acabar con las sustancias psicoactivas. No hay otra. Y eso simplemente es capitalismo. Acabar con la demanda. Y mírenme bien la cara. Yo ya hablé esto con el embajador de los Estados Unidos en Colombia. Le quedó la inquietud para que él, representante del país más poderoso del mundo, a través de Naciones Unidas, si les parece, resuelvan este tema. El resto es más muertes, más violencia. El medio ambiente. Me preguntan que qué vamos a hacer con el medio ambiente. Vamos a hablar primero del fracking. ¿Qué es el fracking? Es la extracción de petróleo por métodos hidráulicos con químicos agregados. Ese es el fracking. Eso es todo. Es meter un tubo, ese tubo va con agua a presión y con unos químicos que fracturan por la presión del agua, fracturan las rocas que hay y lavan y generan grandes volúmenes de petróleo. Es como raspar la olla del arroz, que ahí sale bastante arroz, aquí va a salir bastante petróleo. Lo que hay que hacer es
desde el primer día hacer un plan de sustitución de energías fósiles por energías limpias. Pero ese plan no puede ser, en mi concepto, menos de 10 años. Menos de 10 años. Entonces, en el primer año vamos a hacer esto y hacer una interventoría y una veeduría severa. Eso lo tiene que hacer Ecopetrol. En el segundo en el segundo vamos hasta aquí, en el cuarto, en el quinto, hasta llegar al 10º. Una vez tengamos la generación cumplido el programa en los 10 primeros años, empezamos a disminuir el consumo de energías fósiles. Eso no se puede de la noche a la mañana porque se paraliza el país, se paraliza el transporte, se paralizan los aviones, los camiones, las tractomulas. Eso es paja. Eso son mentiras, eso no se puede hacer. Toques poco a poco. Y yo creo que un programa de sustitución de energías fósiles por limpias en 10 años, eso es un tiempo más que racional. Es un mediano plazo, pero es viable, bien planeado, con los mejores y más reconocidos ingenieros petroleros de Colombia y algunos del mundo. Eso es lo que vamos a hacer con respecto al fracking. Aquí los campesinos y todos los colombianos se quejan de que las redes terciarias, las mallas viales, las que van a las diferentes veredas, no sirven para nada. Pues yo tuve la experiencia y tengo que comentársela a los colombianos. Me fui para México a mirar qué estaban haciendo allá con respecto a las placahuellas. Y vamos a variar la forma de contratación, que es comprar hecho, para que todos los ingenieros recién graduados de Colombia puedan trabajar. Si yo tengo 6 meses de haberme graduado y no consigo trabajo, puedo conseguir decir, yo hago 100 metros de placahuella a todo costo, comprar hecho. Pero me van a preguntar, pero no tiene plata para hacer. Entonces ya tenemos el camino. Pignora el contrato en el Banco Agrario. Allá le van a cobrar unos intereses de financiamiento mientras que hace la longitud que él se comprometió a hacer. Supongamos que sean 100 metros. Eso más o menos vale 100 millones. Como no tiene plata, el Banco Agrario le va a empezar a dar la plata. Y el Estado le paga al Banco Agrario, el Banco Agrario se paga lo que le haya desembolsado. Y los intereses de financiamiento de lo que le ha desembolsado al ingeniero que no tiene experiencia y está arrancando, los paga el Estado de acuerdo con la oferta que hizo en tiempo. ¿Me explico? Yo hago los 100 metros en 3 meses. Esos 3 meses de intereses se los reconocemos. Más no, porque eso sería reconocerle, dilatar el programa de entregas. Y así sucesivamente. El otro muchacho dice que va a hacer 200, el otro 500 y tenemos todos los contratistas que quieran. Y como es una vía placahuella, eso empalma sin dejar huella en quién trabajó aquí y quién trabajó en este lado. Eso es lo que vamos a hacer. Eso lo están haciendo en México. ¿Cómo puede quedar la vía? Me preguntan también colombianos, ¿qué vamos a hacer con Venezuela con respecto al comercio exterior? Mire lo que yo pienso. Acuérdense en que yo soy ingeniero civil con 52 años de experiencia. Yo no soy político. Yo soy un ingeniero civil con una experiencia, yo creo que bien larga. Y toda la experiencia trabajando en el capitalismo, es decir, con oferta y con demanda. Eso es lo que he hecho y lo único que sé hacer. Yo no soy contratista del Estado. Entonces, yo no entiendo por qué si pelean unos políticos
tiene que pagar el pueblo colombiano. Yo les quiero recordar que en Venezuela hay más de 3 millones de colombianos. Y esos 3 millones de colombianos necesitan servicios consulares. Se necesitan cualquier diligencia para poder comprar, venir a Colombia, mandar alguna mercancía. Todos esos servicios se necesitan que la Cancillería, el servicio consular, ya sea en el consulado o en la embajada, estén abiertos. ¿Yo qué propongo? Ganando la presidencia de la República, como al parecer va a ser, el mismo día regularizamos las relaciones con Venezuela y que los políticos allá sigan peleando, sigan en acciones que no benefician el bienestar de los colombianos ni de los venezolanos, pero vamos a regularizar eso para que los colombianos. Mire, colombianos, ahora todo el mundo está preocupado con las pensiones. Por ahí hay un candidato que dice que los que tienen el ahorro en los fondos privados, él los va a nacionalizar y los lleva al presupuesto nacional. ¿Eso para qué lo quiere hacer? Pues para tener 350 billones adicionales del presupuesto nacional para que los políticos los gasten. El resultado de eso es que a los 7 años se acaba el ahorro privado y ya los políticos han destrozado todo. Todo lo que cojan los políticos lo acaban. ¿Yo qué propongo? Ese abono, ese ahorro que tienen los colombianos en los fondos de pensiones privados, no hay que gastar ni un peso, no hay que tocarlo, no hay necesidad. Dejarlo rentando en cada una de las cuentas privadas, porque es ahorro que tiene dueño, y hacer la reforma pensional. De ahí para adelante, hoy es 3 de abril, entonces de hoy en adelante abrimos otra contabilidad. Esto es cuestión de contabilidad. Entonces hasta aquí la contabilidad es esta. Y de aquí en adelante vamos a hacer la reforma pensional que discutamos todos los colombianos. Pero en esencia es que hay unos privilegiados. 2 millones de colombianos reciben 50 billones de pesos en apoyo pensional. Mientras que los más pobres, viejitos y viejitas, 6 millones reciben 0. 1.700.000 reciben 1,5 millones, que es Colombia Mayor. Y hay otro en Dija que se llaman los BEDS, que son bonos económicos periódicos. ¿Y sabe cuánto le dan a un viejito que está muerto de hambre de pensión? 2.000 pesos al día. Mientras que a los políticos les dan 875.000 diarios. Es decir, ese viejito, para igualar lo que cobra en un día un político, dura 15 meses. Mire cómo es la inequidad. Y no se quieren dejar bajar de ese copete. Hay que quitarle al copete para aplanar más los beneficios y poder ser más igualitario. Eso es lo que yo propongo. Eso no es violencia, simplemente equidad. No podemos concentrar el esfuerzo fiscal de los colombianos a través de los impuestos para darle a unos privilegiados. Eso es lo que yo propongo. Yo quiero, colombianos, hacerle una propuesta de raciocinio, de reflexión a todos los colombianos. En Colombia entran 4 millones de procesos al año a la justicia. ¿Y sabe cuántos resuelven? 120.000. Quiere decir que el 3% tiene sentencia y el 97% tiene impunidad.
Ese es el motivo por el cual los políticos no le tienen miedo a la justicia, porque ellos saben que hay 97% de posibilidades que no les pase nada y 3% que les pase. Y entonces se arriesgan. Entonces ellos saben que para sortear, si quedan en este 3%, tiene que robar es bastante, para poder pagar abogados, pagar sobornos, hacer lo que toca para salir totalmente ilesos. Y yo les pongo a todos los colombianos este ejemplo. ¿Cómo entienden ustedes que Richard Aguilar Villa, que fue gobernador aquí, que se robó el refuerzo estructural del estadio Alfonso López, puso en total peligro la estabilidad de los fanáticos que van al estadio para robarse la plata? Duraron 7 años para ponerlo preso, cuando todo el entorno de ladrones que utilizó, porque para poder robar se necesitan cómplices. Esos cómplices hace 3 años están sentenciados y él seguía pataleando porque hacía parte del régimen politiquero que tiene incrustado en la misma justicia unos actores para defenderlo a él. Eso lo tenemos que acabar. ¿Cómo es posible que en las cárceles no hayan sino pobres? Ni un político. Y los políticos que están sentenciados los mandan para clubes o los mandan para la casa, a sufrir una casa de 1000 metros cuadrados con piscina, cancha de tenis, fútbol. Esos son los castigos para los políticos. Y han sido tan descarados que en el Código de Procedimiento Penal ahí dice que los políticos el tratamiento es especial. Imagínense eso, dándole tratamiento especial a unos ladrones de cuello blanco y al hombrecito que a veces acosado por las situaciones de hambre se roba un celular, una gallina, lo clavan 7 años allá en el peor patio y en el más peligroso. ¿Les parece, colombianos, que ustedes puedan votar por esos politiqueros, ladrones, atracadores que nos han llevado a esta situación? En mi gobierno eso se acaba. Marque la primera casilla en el tarjetón. Rodolfo Hernández, presidente. Marque la primera casilla en el tarjetón. Rodolfo Hernández, presidente. Marque la primera casilla en el tarjetón. Rodolfo Hernández, presidente. Marque la primera casilla en el tarjetón. Rodolfo Hernández, presidente. Marque la primera casilla en el tarjetón. Rodolfo Hernández, presidente. Marque la primera casilla en el tarjetón. Rodolfo Hernández, presidente. Marque la primera casilla en el tarjetón. Rodolfo Hernández. Colombianos, yo les quiero manifestar que en mi gobierno toda esa muchachada que tiene deudas con el ICETEX, especialmente el 1, el 2, el 3 y los pobres del 4, que son más o menos 700.000 jóvenes que por sus circunstancias económicas les tocó financiar su universidad con deudas, con créditos del ICETEX.
Y esa sumatoria, ese volumen de dinero, sube a 7 billones de pesos. ¿Qué vamos a hacer? Empezar a saldar. Escuchen, muchachos, empezar a saldar es empezar a cancelarles las obligaciones para que no tengan que pagarlas. ¿De dónde vamos a sacar la plata? De todo el despilfarro que están haciendo estos politiqueros en el Poder Ejecutivo. Yo le quiero comentar a todos los colombianos, por ejemplo, Presidencia de la República, Departamento Administrativo, gasta 4.350 millones de pesos diarios. Sábado y domingo también, días de fiesta, 24 de diciembre, 31 de diciembre, todos los días. Si usted suma eso, eso da 1.650.000 millones al año. Como ustedes pueden ver, es una cifra abusiva que han presupuestado estos politiqueros para que el presidente de la República viva como un faraón. Eso se va a acabar en mi gobierno. Toda la platica que ahorremos se va para abonarle a esos muchachos a las deudas que tengan con el ICETEX. Eso es lo que vamos a hacer en mi gobierno. Total de que tengan en cuenta, en mi gobierno, los ahorros que hagamos en los gastos de funcionamiento del Estado se van a quitarle las obligaciones que ustedes tienen, muchachos, en el ICETEX. Hay otra tragedia que todos los muchachos que terminan bachillerato van a encontrarse para poder entrar a la universidad. ¿Y cuál es la tragedia? Que les van a hacer un examen de admisión. Y ese examen de admisión está diseñado para que solamente el 15% de los muchachos que terminan puedan entrar a la universidad. ¿Y por qué les hacen eso? Porque los politiqueros no ponen presupuesto en el rubro de educación. Entonces los someten al cupo, que no pase el examen. En mi gobierno, ¿qué vamos a hacer? Todos entran. Todos los que terminen y quieran estudiar educación superior en las diferentes disciplinas entran a la universidad. Y el primer año es la prueba de fuego que tienen para que ustedes demuestren su vocación, su esfuerzo y saquen unas calificaciones muy altas. Y los que califiquen con las más altas notas son los que irán a seguir. O sea, el examen de admisión, que usted siga o no siga, no depende de un político, sino que depende de usted mismo. Eso es lo que vamos a hacer. Sobre todo me dirijo a la muchachada que va a empezar a estudiar en la universidad. Colombia tiene unas necesidades en su desarrollo económico, en su desarrollo profesional, en su desarrollo agropecuario. Sería muy bueno que antes de ustedes intentar inscribirse en una carrera específica, miren la demanda de empleo que van a tener, que tiene que estar totalmente coordinada con las necesidades del país. Y ustedes van a salir y van a conseguir trabajo inmediatamente, como me pasó a mí, que cuando yo terminé, al otro día tenía trabajo, porque había un déficit de ingenieros civiles. Y yo siempre quise, mi sueño, mi ilusión, fue ser ingeniero civil. Y eso es lo que quiero para toda la muchachada de Colombia, que apenas salga de la universidad, no se vuelvan ninis, que no siguen estudiando, ni estudian, ni trabajan, sino que desde el primer día, después de graduado, tengan su trabajo y empiecen a generar experiencia, que es esa acumulación de experiencia, es lo que los hace tener unos mejores salarios. Y mírenme bien la cara, colombianos, y esos muchachos, a todos, me dirijo a todos, no les voy a fallar, no les voy a fallar. El programa de vivienda en mi gobierno, ¿cómo será?
Actualmente hay programas de oferta de subsidios a la demanda, a los que están comprando. No es para el constructor, es para el comprador, seguirá igual. Seguramente podremos estudiar el incremento de los montos para que todos los colombianos sea más fácil comprar vivienda. Pero abriremos otra frente, que es la vivienda en el campo. Pero la vivienda en el campo tiene que ser una vivienda amplia, de por lo menos 60 metros cuadrados netos al interior, y que sea bella, que tenga diseño de autor. Actualmente quiero comentarle a todos los colombianos que estamos haciendo esa vivienda, la vivienda tipo, la vivienda modelo, en pie de cuesta, en el parque principal. Ahora lo interesante, ¿cuánto vale? No se preocupen por cuánto vale. Van a pagar 250.000 pesos mensuales, ajustados con la inflación, más el 1% de tasa de interés. Escuchen, colombianos, 1% de tasa de interés. Es que todo el mundo puede comprar. No podemos regalar con el fin de amplificar la oferta, pero es un regalo tener una vivienda de 60 metros por 250.000 pesos, cuota mensual, ajustada anualmente con la inflación y con 1% de interés. Y hay que calcular si a los 15, 20 o 25 años la casa está totalmente cancelada. Ese tiempo se lo comunicaremos a todos los colombianos a su debido tiempo. Estamos terminando para sumar los costos y poder dar una cifra que sea sostenible, de un piso para que puedan meter la moto, puedan tener los hijos, tiene depósito adentro y tiene un gran andén de 3 metros por el ancho del frente para que por la noche puedan sacar lo que llaman una mecedora, un taburete, una mesita y puedan disfrutar de una charla familiar. Los invito nuevamente a todos los colombianos que vayan y miren la casa, ahí los espero. Para mí, colombianos, el campo es la salvación de Colombia. Hoy tenemos 13 millones de hectáreas totalmente fértiles con riego desocupadas. Hay que poner a producir eso. ¿Cómo las vamos a poner a producir y de dónde sacamos la plata? Porque es que los politiqueros hablan paja, que voy a hacer, pero no dicen cómo ni de dónde sale la plata, ni esos politiqueros no tienen experiencia de nada, absolutamente de nada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a sacar una lista cuáles son los productos que estamos importando. Por ejemplo, el maíz. Creo que importamos como 6 millones de toneladas de maíz, imagine eso. Importamos trigo, importamos cebadas, importamos frutas de Chile, importamos hortalizas. Pero entonces vamos a hacer una lista, ¿cuál es el producto que importamos más? ¿A cómo nos lo venden? Hacemos un análisis de costos directos a cómo podría salir la tonelada de maíz producida en Colombia. Y escuchen esto, si en los Estados Unidos, voy a poner una cifra caprichosa, vale 1 millón de pesos producir una tonelada de maíz y desde la finca en los Estados Unidos, aquí el transporte vale 200.000, llegará a Colombia a 1.200.000. Entonces vamos a ver cuánto vale con los costos colombianos producir la misma tonelada de maíz. Si aquí vale 1.500.000 pesos y traerla de los Estados Unidos y ponerla aquí en los centros de consumo, 1.200.000, quiere decir que nosotros tenemos que entregarle al campesino
al campesino, al mediano productor, al gran productor, 300.000 pesos por tonelada. Pues toca dárselos. Si el productor aquí en Colombia produce 1.000 toneladas, tocale 300 millones. ¿Cómo paga ese subsidio el campesino? O el gran productor, o el mediano productor. ¿Cómo lo paga? Cumpliendo con lo que dijo. Voy a producir las 1.000 toneladas. Si cumple con las 1.000 toneladas, quedó pago el subsidio de los 300 millones. Y con eso empezamos a sustituir importación. Y con eso empezamos que toda esa ciudadanía que esté en las calles aguantando hambre en zonas totalmente marginales de las ciudades, vuelvan al campo. Entonces, si tienen su casita en el campo y si tienen su trabajo en el campo, ¿quién se va a venir para la ciudad a sufrir los rigores del hambre, de la desnutrición, de transporte caro? Allá les vamos a tener en el campo todo lo que se pueda. Mi gobierno se va a concentrar en regresar al campo. Esa es la propuesta. Vamos en mi gobierno a regresar. La gente que quiera irse a trabajar va a tener trabajo en el campo bien pago y con su casita en el campo. Colombianos, muchos se quejan de todo el calvario que tienen ustedes cuando ejercen el derecho que tienen a la salud. ¿Qué está pasando? Que hay muchos intermediarios, hay políticos con testaferros dueños de EPS. Imagínense ustedes, colombianos, un político con EPS. Hay políticos dueños de IPS, exalcaldes, exgobernadores. ¿Cuál es la intención de ellos? Pues robarse la plata de la salud. ¿Qué hace un político vendiendo medicinas? También hay políticos en eso. Esa sumatoria de ineficiencias son las que hacen que usted sufra una mala calidad en la atención de su salud. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer un análisis de costos directos e indirectos para mirar realmente cuánto es lo que valen los diferentes procesos de tratamiento, de exámenes, de radiología, de cirugía, para poder determinar unos precios que sean los reales. Y al sistema, como los colombianos nos pagan de contado, pues tenemos que pagarle a los prestadores de esos servicios, llámese médicos, laboratorios, clínicas, centros de salud, pagarles también de contado. Es totalmente inaudito que los colombianos le paguen al gobierno de contado o anticipado y el gobierno paga a los 2, 3, 4 años. Esa demora es también causa por lo cual nos cobran el doble o el triple de lo que vale. Pero yo quiero que piensen eso, al cobrar el doble, el triple, como la plata es finita, entonces los servicios que le ofrecen cuando usted llega a una solicitud de cirugía, ya en ese mes está agotado ese rubro, la ponen a esperar 2 o 3 meses. En mi gobierno vamos a acabar con eso. Yo sé de eso, yo sé sumar, yo sé restar, sé hacer análisis de precios unitarios, sé hacer análisis financieros, sé hacer análisis de depreciación, sé sacar valores presentes netos con una rata de rendimiento. Colombia ha sido sometida a más de 40 o 50 años de tráfico de drogas alucinógenas, de estupefacientes. ¿Y por qué Colombia produce droga? Porque hay quien la compre. Entonces hay dos clientes, unos clientes internacionales y otros clientes de consumo interno, clientes nacionales. ¿Qué hay que hacer en mi concepto? Utilizar las herramientas capitalistas para poder acabar con la demanda. Si acabamos con la demanda, el negocio se acaba.
les voy a explicar. Si yo soy consumidor de droga y hay un distribuidor aquí al menudeo que yo le compro y el gobierno colombiano, como lo haría yo, meto a los adictos, después de hacer un censo, a los programas de salud, el Estado se compromete a darle la droga gratuita. Escuchen, a darle la droga gratuita. Si el Estado suministra la droga, como entrega otras medicinas para diferentes enfermedades, porque es que un consumidor de cocaína es un enfermo. Hay que desintoxicarlo y eso es a través de la tutela de un médico, por eso hay que meterlo en el programa de salud. Y entonces, si no vuelvo a comprar droga, el que me la vendía, ese que me la vendía no vuelve a comprarle al productor por allá en los llanos, donde se esté produciendo. Puede ser en los llanos orientales o en el occidente del país. Entonces, si él no vuelve a vender, él no cultiva. Y si no cultiva, pues se acabó la oferta. Y si se acaba la oferta, se acabó el negocio de cocaína y de otras sustancias alucinógenas. Lo que pasa es que esto tiene que ser a nivel mundial. Pero en Colombia, para acabar con eso, es la única manera que hay de poder, que es matando la demanda. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque si seguimos dando plomo, gastando plata en glifosato o erradicando manualmente, son millones y millones de pesos que vamos a gastar, más la violencia que se genera en estos sitios, más las muertes, todo lo que es la guerra de la droga sigue. Entonces yo los invito a esa reflexión. Acabemos con la oferta. Y la oferta se acaba incluyendo en los programas de salud a todos los que sean adictos. Nos quedaría por resolver la demanda mundial, la oferta que va a haber aquí en el mundo, pero eso tocaría que Naciones Unidas actuara en consecuencia. Es la única manera de acabar con las sustancias psicoactivas. No hay otra. Y eso simplemente es capitalismo. Acabar con la demanda. Y mírenme bien la cara. Yo ya hablé esto con el embajador de los Estados Unidos en Colombia. Le quedó la inquietud para que él, representante del país más poderoso del mundo, a través de Naciones Unidas, si les parece, resuelvan este tema. El resto es más muertes, más violencia. El medio ambiente. Me preguntan que qué vamos a hacer con el medio ambiente. Vamos a hablar primero del fracking. ¿Qué es el fracking? Es la extracción de petróleo por métodos hidráulicos con químicos agregados. Ese es el fracking. Eso es todo. Es meter un tubo, ese tubo va con agua a presión y con unos químicos que fracturan por la presión del agua, fracturan las rocas que hay y lavan y generan grandes volúmenes de petróleo. Es como raspar la olla del arroz, que ahí sale bastante arroz, aquí va a salir bastante petróleo. Lo que hay que hacer es, desde el primer día, hacer un plan de sustitución de energías fósiles por energías limpias. Pero ese plan no puede ser, en mi concepto, menos de 10 años. Menos de 10 años. Entonces, en el primer año vamos a hacer esto y hacer una interventoría y una veeduría severa. Eso lo tiene que hacer Ecopetrol. En el segundo en el segundo vamos hasta aquí, en el cuarto, en el quinto, hasta llegar al 10º. Una vez
tengamos la generación cumplido el programa en los 10 primeros años, empezamos a disminuir el consumo de energías fósiles. Eso no se puede de la noche a la mañana porque se paraliza el país, se paraliza el transporte, se paralizan los aviones, los camiones, las tractomulas. Eso es paja. Eso son mentiras, eso no se puede hacer. Toques poco a poco. Y yo creo que un programa de sustitución de energías fósiles por limpias en 10 años, eso es un tiempo más que racional. Es un mediano plazo, pero es viable, bien planeado, con los mejores y más reconocidos ingenieros petroleros de Colombia y algunos del mundo. Eso es lo que vamos a hacer con respecto al fracking. Marque la primera casilla en el tarjetón. Rodolfo Hernández, presidente. Marque la primera casilla en el tarjetón. Rodolfo Hernández, presidente. Marque la primera casilla en el tarjetón. Rodolfo Hernández, presidente.